Nos ha venido a visitar, a tomar unos matecitos con nosotros y a reflexionar un poquito sobre las cosas que nos están pasando en la provincia. Jorge Molina, de CTA y de UNTER a nivel provincial y a nivel de San Carlos de Bariloche, un dirigente conocido por todos nosotros, por todos nuestros oyentes. Nuestros oyentes son gente de ir a las marchas. Me he dado cuenta en la última marcha porque... Gente marchosa. Gente marchosa, tal cual. Y Jorge Molina es una de esas personas que lo ves en todas y cada una de las marchas. También es marchoso. Me enorgullece poder tenerlo acá. Gracias por venir, Jorge. No, gracias a ustedes. Buenas tardes y bueno, un halago esa presentación y bueno, sí, hay que estar en la calle. Hay que estar en la calle. Fundamental. Hay que estar en la calle. Pero esto es una decisión que no es meramente de una cuestión táctica, es una decisión política y estratégica. Sí, es una decisión que además nosotros, yo también formo parte de la Junta Ejecutiva de CETERA. La CETERA, las CETEANAS sí han sido las centrales que, por ejemplo, de diciembre de 2015 para acá, hemos estado en todas. Algunas organizaciones estuvieron en una, en otras sí, en otras no, pero nosotros, yo me acuerdo de Cecilia Martínez, una compañera de la Junta Ejecutiva de CETERA, de la CTA, que lo primero que nos dijo cuando nos vimos venir todo esto, que nosotros ya lo veíamos venir inclusive en el momento que se definió el balotaje, nosotros recordamos fuimos la única central que votó a mano alzada que había que definirse por el Proyecto Nacional y Popular, que en ese momento lo encarnaba Scioli, que había que salir a disputar a Macri, porque nosotros decíamos, con los dos modelos, con los dos presidentes había que luchar, pero la diferencia es que con uno había que luchar para estar mejor, y con otro, como nos está pasando ahora, hay que luchar para no estar peor, que es una gran diferencia. Y bueno, Cecilia siempre nos decía, Cecilia Martínez, como dijo, vayan anotando en cada calendario en qué lugar estuvieron en cada lucha que vamos realizando. Eso es lo que va a demostrar la diferencia entre un dirigente u otros dirigentes. Nosotros, por suerte, salvo por cuestiones de fuerza moral, tenemos todas las crucecitas. Claro, que ojalá fueran otro tipo de manifestaciones, porque también nos hemos manifestado cuando hemos celebrado los trabajadores, ¿no? Como fue los 17 de octubre, por ejemplo. Ojalá fueran manifestaciones para poder celebrar. En este caso son manifestaciones, pero que sí, yo lo que digo siempre que vale la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas medidas, si bien es durísimo lo que estamos viviendo, yo siempre digo, si no hubiese habido una masiva movilización en las calles, donde el movimiento obrero fue protagonista, el 2x1 hubiese sido un hecho, claro, por ejemplo. Claro. O la reforma laboral. La reforma laboral que sigue estando ahí, sigue estando ahí, pero si no hubiese sido por el alto grado de movilización que tenemos, también ya hubiese sido un hecho. Creo que vale la pena estar en la calle porque es mal. Yo pienso que la gran resistencia a este modelo ha sido sindical. Todavía está la deuda de la resistencia política. Uno ve con muy buenos ojos que se comiencen a juntar los distintos bloques de senadores, legisladores, concejales, intendentes, pero tal vez si esa articulación hubiese comenzado movida, yo siempre digo, este gobierno pudo avanzar sin mayoría en las cámaras y sin mayoría en los gobernadores. Si todos los gobernadores opositores hubiesen hecho un frente, por ejemplo, para que no saliera la ley de reparación histórica, para que no se firmara pago a los fondos buitres, para que no se firmara el pacto fiscal, etcétera, etcétera, seguramente también la reforma previsional, seguramente la realidad sería diferente. Así que creemos más a los gobernadores látigo y billetera, ¿no? Sí, pero además yo creo que es látigo solo. No es látigo de billetera. Ni siquiera le dan billetera. Claro, porque vos fíjate que todos los que... por ejemplo, Río Negro es un caso. Lo que ha pasado ahora con la quita esta del fondo sojero, que afecta directamente a todos los municipios. O sea, están haciendo todo el libreto, pero le sacan. El otro día estuvimos en esto que estábamos charlando ahí fuera del aire, de lo que habíamos hecho la semana hasta que pasó, que estuvimos recorriendo las distintas localidades de la provincia, planteando la necesidad de que había que articular en contra de la posible reforma de las rebajas en las asignaciones familiares de la zona favorable y de lo que cobran los jubilados, el 40% de zona. La primera visita fue a los dos bloques mayoritarios en la legislatura, Frente para la Victoria y Juntos Somos Río Negro. Cuando estuvimos con el presidente del bloque Juntos Río Negro, él comienza atacando la paritaria docente nacional, diciendo que era un problema, que le había colocado en problemas a la provincia porque había sido tan alta que no la podía pagar. Yo digo, no, pero está haciendo el planteo al revés. El problema no es la paritaria. El problema es que se fijó una paritaria justa en el 2016,
llegamos casi al 40%, recordemos el 2016 fue año de las inflaciones más altas 43, 44% de inflación. El problema está que la provincia comenzó a perder fondos de la coparticipación y el Estado Nacional empezó a recortar. El problema no es la paritaria, el problema es que tenían que pagar una paritaria como corresponde, pero la Nación no le está dando los fondos. Y él por ahí decía, y también por ahí tiró otra frase que dijo que no valía la pena cacarear, que había gobernadores que cacareaban y después no recibían los fondos necesarios. Y ustedes que no cacarean, ¿qué reciben? Claro, encima gratis. Claro. Yo estaba pensando con esto anterior que dijiste, ¿no? Al respecto de la cuestión de los fondos de coparticipación y de la paritaria docente. Qué fácil que le resulta a veces a algunos legisladores echarle la culpa al trabajador. Claro. En lugar de colocar la responsabilidad, o no se trata de culpa, sino la responsabilidad en los términos que corresponde. Ahora, lo paradójico de todo esto es que se supone que ese hombre, que es un legislador, fue elegido por su pueblo para defender los intereses de su pueblo. El que lo votó tiene sus pibes en la escuela. Sí, es algo que nosotros decimos que en esta parada tienen que estar todos, porque en realidad todos los que fueron votados por Cambiemos no fueron votados ni para bajar la zona, ni para bajar la zona a los jubilados, ni para votar una reforma laboral que vaya en contra de los trabajadores y trabajadoras, ni para bajar el índice de actualización de los jubilados. En realidad tienen donde pararse para desobedecer las órdenes que bajan desde el gobierno nacional. Si solo ver los videos de campaña de Macri. Claro, porque en realidad se rompió el pacto electoral. O sea, creo que esto siempre lo dice el compañero Boyaski, que deberíamos llegar a un momento en el cual todos los candidatos, o sea, de concejal, intendente, legislador nacional, provincial, deberían hacer un pacto electoral y aquel que no lo cumple debería ser sancionado, porque realmente mucha gente a veces se enoja con compañeros que por ahí votaron. Y digo, bueno, mirá, yo creo que hay algunos que han votado este gobierno porque son de derecho, un núcleo duro y van a seguir contentos, y un núcleo duro que se está enriqueciendo con esto, esta es la verdad. Sí, sí. Muy pequeña cantidad, pero no nos va mal a todos. No nos va mal a todos. Pero hay compañeros y compañeras que por ahí votaron por, primero, el cerco mediático que intentó plantear que todo lo que se ha hecho estaba mal y que se podía hacer mucho mejor y que era culpa de la corrupción. Y segundo, porque además en ningún momento se prometió todo esto que está ocurriendo. Entonces hay gente que fue realmente engañada, que son los que ahora se están dando cuenta. Porque fíjate que todas las encuestas están dando que la imagen negativa de Macri, como de Vidal, que esto también es importante remarcarlo. Viene creciendo la imagen negativa. Viene creciendo la imagen negativa. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que si uno ve la campaña electoral, en ningún lugar, ¿te acordás la famosa disputa en el debate con Scioli, ¿no? Cuando, ¿en qué te has convertido? ¿En qué te has convertido? Y en realidad todo lo que estaba planteando ese candidato, que era lo que planteábamos todos los que estamos de la vereda enfrente de este proyecto. Sí, yo coincido con lo que vos decís en cuanto a esta cuestión de que el pueblo habría estado en lucha para mejorar, como de hecho muchas organizaciones sindicales estuvieron delante del último periodo del gobierno de Cristina. Yo para lo digo, poder mejorar ciertas y determinadas condiciones. Ahora hay un punto cuando ya te ves hoy, 2 años y medio después, donde el chiste es qué bien que estábamos cuando estábamos mal. No, por supuesto. Nosotros, mira, nuestra central, digo, la CTA de los Trabajadores, también votó en mano alzada votar a Cristina Fernández de Kirchner en su reelección. En 2011. Y estamos orgullosos de eso. Pero también después de eso, la CETERA le hizo un paro. Cuando para nosotros, un error totalmente político, querían plantear el presentismo como parte de la paritaria docente, que logramos ganar esa batalla. Pero digo, lo que pasa es que uno tiene que hacer un balance. O sea, todo gobierno puede en algún momento tomar alguna medida que por ahí no favorezca al sector de los trabajadores. Ahora, uno hace un balance. Nosotros tenemos claro que en los 3 gobiernos de kirchnerismo el mayor desarrollo en derechos sociales, laborales, el único que se equipara es del primera y segunda presidencia de Perón. O sea, queda claro que los gobiernos peronistas en la historia argentina son los gobiernos donde la clase trabajadora más ha logrado crecer desde la participación política, del desarrollo social, del desarrollo económico. Lo que no quiere decir que también hayan tenido algunas contradicciones y que en algún momento la clase obrera lo haya planteado. Por eso nosotros decíamos, una diferencia es luchar para mejorar en aquellos puntos
que vos ves que hay diferencia, por ejemplo, y también cómo luchás. Nosotros llevamos mucha diferencia con el tema del impuesto a las ganancias. Para nosotros era un tema que el gobierno anterior se equivocó, pero no era para hacer paro. Claro. Ahí está la diferencia. Otros compañeros definían que había que hacer paro. Nosotros decíamos no, hay que plantear que está mal. Es más, nosotros presentamos un proyecto alternativo de reforma impositiva donde planteábamos la eliminación de la cuarta categoría y el aumento de la presión impositiva en los sectores que más ganan. O sea, hacíamos una propuesta alternativa. Creemos que fue un error tal vez no habernos escuchado, pero tampoco íbamos a hacer un paro que le diera lugar a que la derecha avanzara en ese sentido. Entonces creo que esa es la diferencia. Una cosa es bancar cuando hay que bancar, criticar cuando hay que criticar, y otra cosa es hacer funcionar la derecha, ¿no? ¿Querías decir algo, Toto? No, decía que fueron 3 los paros, incluso de la CGT. De otras centrales. Nosotros no lo hicimos. Incluso con miembros de la izquierda clasista cortando los accesos, digo... Fueron movilizaciones importantes en su momento. Y vos fíjate que en ese sentido también lo importante es que más allá de eso, ahora, salvo el triunviro, que para mí el triunviro es el triunviro y nada más, de ahí para abajo no es lo mismo, los compañeros de la CGT y los compañeros de la otra CTA estamos articulando. Creo que esto también es importante, que demuestra la madurez del movimiento obrero, que rápidamente, porque recordemos que fue rápido la reacción contra este gobierno. Al menemismo llevó más de 2 años o 3 años el un paro general, y a este gobierno rápidamente, en el momento que eran 3 CGT, ¿te acuerdas? Cuando había 3 secretarios generales. Sí, lo que dio como resultado el triunvirato no actual. No el triunviro, sino 3 CGT. 3 centrales separadas. Hubo un primer acto, una primera medida de fuerza, éramos 5 centrales, las 2 CTA y las 3 CGT, que fue a los pocos meses de haber asumido Macri. Creo que eso también habla de una madurez del movimiento obrero organizado, ¿no? Bueno, y esta unidad en la acción del colectivo 21F. También, sí, que se está dando en todo el país. Jorge, recién decía que estás recorriendo la provincia con digamos, juntando masa crítica para hacerle frente a esta intención cada vez más declarada de quitarnos a los trabajadores de las zonas desfavorables justamente ese plus. ¿Cómo ves la provincia? ¿Por dónde anduviste? ¿Por la línea? Anduvimos por... La primera visita fue Viedma, después hicimos Sierra Grande, San Antonio, anduvimos articulando por Jacobacci, vamos a tener un encuentro formal con los concejales y el intendente, estamos diagramando para el día 27, y ahora el martes voy a Bolsón. El jueves hago Cipolletti en la mañana, Roca a la tarde, y eso el jueves, y el viernes hacemos Villa Regina. Lo que hemos visto en Viedma, Sierra Grande y San Antonio Este es el efecto negativo que se da en las economías regionales. Por ejemplo, Sierra Grande está viviendo básicamente del sueldo de los empleados públicos. Claro. O sea, la mayoría de los trabajadores mineros, por ejemplo, están siendo reubicados en otras mineras. Creo que quedan nada más que 60 compañeros y compañeras trabajando en el mantenimiento de la mina, porque está, digamos, no produce, pero hay que mantenerla para que no se inunde, etcétera. Pero el resto se está yendo de Sierra Grande porque se van ubicando en otros emprendimientos mineros. Y va a quedar un pueblo de empleados públicos. Y aquellos que tengan algún comercio, algo que viva de lo que consume de los empleados públicos. Algo de actividad de Playas Doradas, que está ahí nomás, pero recordemos que Playas Doradas no tiene actividad económica, por ejemplo, que tiene las grutas, lo cual es muy complicado. Viedma, en el centro de Viedma ves muchísimos locales que se cierran, y me decían los compañeros de Viedma que no se vuelven a abrir. San Antonio también muy complicado, hablábamos con el intendente, el impacto que tiene el quite de coparticipación sojera, decía, es una calle asfaltada menos por mes, es una cuestión de cloacas menos por mes, o sea que el impacto es muy fuerte. Así que, y bueno, acá en Bariloche lo vemos que, digamos, lo que vemos es turismo de primer nivel, o sea, aquel que viene con dólares o que viene con euro, que se hace la América, pero el hotel más pequeño, el restaurante más pequeño, los comercios que viven con la gente que es de Bariloche, también estamos viendo que están con serios problemas. Creo que el impacto es muy fuerte en la zona del valle con el tema de las chacras. Sabemos lo que pasó con las peras, las manzanas que se llevaron a Plaza de Mayo, Congreso, y se regalaban.
Nosotros hemos Hay un problema también ahí en el Alto Valle con las tarifas de electricidad para las empresas empaquetadoras que necesitan el frío para conservar la fruta, no pueden hacer frente, tienen que empezar a cerrar. Claro, nos decían que hay muchos emprendimientos que están cerrando. Lo que nosotros vemos, por eso planteamos que también tuvimos una reunión en Viedma con el sindicato de la CGT, estamos las dos CTA a nivel provincial, también nos juntamos ahí, donde veíamos que había que iniciar un plan de lucha que se inicia el día 28 con una movilización a Viedma que consideramos que va a ser masiva, donde las dos CTA hemos definido paro provincial y los compañeros de la CGT están articulando entre las tres centrales cómo van a adherir, y donde veíamos que los ejes que nos unificaban era el primero, el de pedir paritarias libres sin techo. Recordemos que la mayoría de las paritarias han cerrado en el 15%, cuando la inflación estimada es de un 32%. La defensa del sistema previsional, sosteniendo que tiene que ser público, solidario y reparto, y a su vez no tocar la zona desfavorable. No al Fondo Monetario Internacional y a todos los ajustes que implica el acuerdo con el fondo. Y el otro eje que nos pareció esencial y que a los compañeros de la CGT les pareció muy bueno es el de generar un consejo del salario y el desarrollo económico y social para Río Negro. Qué interesante. Eso nosotros ya lo habíamos planteado en su momento con las dos CTA y la CGT andina. Lo habíamos llevado a la legislatura, había quedado ahí muerto. Ahora otra cosa importante que acordamos con los dos bloques que lo retomaran, que es un consejo donde lo que nosotros decimos, primero tienen que estar convocadas todas las centrales, no tan solo las sindicales sino también las sociales, como la CETEP, como la CETEP. Las organizaciones de pequeños y medianos productores, empresarios, comerciantes, el gobierno por supuesto. Primero para fijar un salario mínimo, como lo tiene el Consejo Salario a nivel nacional, que ahora lamentablemente lo termina siempre fijando por decreto del gobierno, porque es tan bajo lo que plantea y no se mueve ahí que no hay acuerdo. Pero además, por ejemplo, para que se siga el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores de la fruta tienen un muy buen convenio, pero ¿qué pasa? De cada 10 trabajadores hay 2 en convenio y 8 fuera de convenio. Claro. Entonces es un buen convenio que no se cumple. Falta ahí el control del Estado para exigir que se cumpla. Por eso vemos que, por ejemplo, en determinado momento del año los chicos desaparecen de las aulas porque va toda la familia a trabajar para ver si todos juntos, entre todos, forman un sueldo que más o menos... Entre todos juntan un salario. Claro. Y además están violando el trabajo infantil, bueno. Pero además de eso, lo que nosotros... la generación de convenios colectivos en aquellos que no lo tengan, y lo que pedimos además que es un consejo que también genere, con los aportes que podemos hacer los trabajadores y trabajadoras, que además sabemos sobre el tema, cada uno en su área, de proyectos de desarrollo económico y social para la región para enfrentar esta crisis, porque además nosotros estamos convencidos, primero que el año próximo tiene que haber un cambio de signo político, pero también estamos convencidos que si gane el más progresista o la más progresista, se va a encontrar con un país totalmente condicionado. Hay que trabajar en la tarea de reconstruir. Claro, muchas empresas que han cerrado, abrir una empresa por ahí te lleva muchos años, entonces vos la cerrás en un día, pero después poderla abrir te lleva por ahí muchos años. Entonces lo que queremos es que en ese consejo elaborar una propuesta de desarrollo económico y social para la provincia con participación de todos los actores. Y además armar una agenda de gobierno para el que venga. O sea que a todos los candidatos le vamos a decir esto es lo que queremos los trabajadores y trabajadoras de Río Negro. Es interesante, es un proceso arduo. Sí. Sobre todo con un gobierno que no es muy proclive al diálogo. Está bien, pero... Digamos, creo que es la pata más floja, porque en una de esas encontrás empresarios pymes. Los grandes empresarios, en Río Negro escasean los grandes empresarios, digamos, no tenemos grandes empresarios. Inclusive, aquellas que son empresas grandes, los empresarios arrancaron con cuestiones muy chiquititas, pero digo, no tienen esa formación que una vez uno ve en los grandes empresarios nacionales. Tal vez es fácil, muy entre comillas, ¿no? Es más simple sentarlos en una mesa. Sí, porque además están muy preocupados ellos también por la situación, porque se están viendo totalmente perjudicados, salvo las empresas petroleras, que es así, son monstruos que vienen de otros lugares. Claro. Los demás, como vos decís, están totalmente perjudicados por esta política de apertura irrestricta de las importaciones. Vos fíjate que este es un país que importa más de lo que exporta. Sí, tenemos un déficit de nuestra balanza. Más la bicicleta financiera, más el aumento del dólar que no lo pueden parar, más el alto gran endeudamiento,
son muy pocos los que realmente la están pasando bien. Es cierto lo que decís al respecto de la reconstrucción, ¿no? Yo por momentos soy optimista y digo, el próximo gobierno va a ser un gobierno peronista, porque el pueblo argentino no puede tropezar otra vez con semejante piedra, más allá de todas las fotocopias, los cuadernos Gloria, los videos truchos y todo lo que te quieran poner. Hay una realidad, hay una encuesta que es muy real, que es el final de la línea de caja del supermercado, digamos. Cuando uno llega ahí, no hay manera, Sí, todo lo estamos sufriendo. La boleta del gas, la boleta del gas y la luz, ni hablemos. Digamos, hoy en día, para una familia promedio, yo siempre tomo el caso de mi familia, pagando alquiler, luz, gas, y el cable, ponele, ya como un lujo, el cable de internet, que listo. No debería ser un lujo. Sí, se te liquidó el sueldo, todo lo demás tenés que buscarte otro laburo para poder más o menos garantizar la comida. La reconstrucción va a ser difícil, y yo pensaba en lo que dijiste al principio también, ¿no? Que no me parece que sea una casualidad cuando vos dijiste, bueno, la unidad para enfrentar este modelo se da desde el ámbito de lo gremial, de lo sindical y no de lo político. A mí siempre me llamó la atención esto, que quien hizo punta en esto fueran los ámbitos sindicales, y me parece que esto es una buena medida en ese sentido también, que ya los ámbitos del sindicalismo de Río Negro estén pensando en la reconstrucción, porque una mesa como esta solo puede tender a reconstruir. En verdad, yo no creo que puedan encontrar acuerdos con el gobierno provincial como para frenar el deterioro en este momento. Me parece que está muy comprometido Beretinec con el proceso que se está viviendo a nivel nacional. Sí, Beretinec, y creo que la mayoría de los gobernadores. Como decía al principio, este gobierno ha tenido el apoyo. Recordemos que es un gobierno que no tenía mayoría en las cámaras, sacó leyes que no las debería haber sacado, pero además no hubo un bloque de gobernadores opositores. Esto llama poderosamente la atención. Por la anécdota esta de que cacarean o cacarean, pero en realidad los acostó a todos, a los que estaban más pegados, a los que estaban. Entonces yo creo que es que el que cacarea pone huevos. Yo escuchaba, yo escuchaba ayer a un diputado de Tucumán que decía, vino Marcos Peña y dijo, tienen que firmar esta, creo que era la cuestión de la coparticipación, y antes de eso el presupuesto, y eso, de esa manera entonces asumían el compromiso de no tocarles el fondo sojero. Pues bien, votaron el presupuesto, votaron la ley, y le tocaron el fondo sojero, votaron todo, y ahora nos sacan, pero era un diputado de ellos, un diputado provincial tucumano de ellos. Entonces, de ellos, son estos radicales que entraron adentro de esa alianza. Claro, y ahora le cambiamos, y ahora nos sacaron el fondo sojero, y es muy fuerte, digamos. A ver, el municipio de San Carlos de Bariloche está en un estado de decadencia increíble desde todo punto de vista, social, edilicio, infraestructura, las calles, no hay guita para nada, con el fondo sojero. Ahora encima, sin el fondo sojero, que representa una millonada de mango, no son 2 pesos. No, es una suma importante. Solo puede tender a agudizarse el deterioro que este municipio tiene. Y con otro problema más, con el plan Castelo sobre la cabeza, que es un endeudamiento en dólares, que hay que garparlo, donde comprometen para pagar la coparticipación provincial, o sea, la coparticipación que le toca al municipio. Sí, te lo descuentan directo de ahí. No puedes elegir pagarlo o no pagarlo. Entonces es un futuro bastante complicado. Por eso, por más que no exista el diálogo ahora, nosotros por supuesto lo vamos a intentar, y vamos a pagar el costo político si no quiere sentar a dialogar, pero también para nosotros pensando en el próximo gobierno. Sí, y la elaboración de planes técnicos, ¿no? Me imagino que esa mesa incluirá equipos técnicos que puedan dar soluciones a los problemas que tenemos los sindicatos, porque muchas veces, yo doy una anécdota, por ejemplo, Kicillof sale de Cifra es el centro de formación de la CTA. O sea, hemos tenido un ministro que fue formado en la CTA. Su formación académica universitaria, pero digamos, el primer donde él, sus primeros trabajos y todo más fueron, por ejemplo, en Cifra, en la CTA. Tenemos muchísimos economistas que formaron parte de ese equipo que están en la CTA, lo mismo los compañeros de la CGT, o sea que tenemos. Y además la experiencia si participan los pequeños productores, la experiencia que tiene también el laburante en su lugar de trabajo, que también eso le hace crecer en aporte. O sea que justamente lo nuestro es
un aporte pensando en que además que esta provincia tiene una realidad que siempre decimos, tiene un puerto de aguas profundas, tiene toda lo que es la producción del valle, tiene turismo en la costa, tiene turismo acá en la cordillera, tiene la posibilidad de salir por el Pacífico, tiene petróleo, o sea, pero tiene poquísima población, lo cual no es una desventaja en este sentido, sino que es una ventaja. Cuando vos tenés muchos recursos para repartir entre pocos, la distribución tendría que ser mucho más amplia lo que le toca a cada uno. Entonces creemos que tiene que ver, en algunos casos, y soy muy generoso, con una mala administración, y en otros casos con una administración hecha directamente para favorecer intereses personales o intereses de algunos grupos económicos en particular. Sí. Jorge, muchas gracias por tu visita haciendo radio. Seguís recorriendo la provincia, entonces. Sigo recorriendo y voy a meter un anuncio cortito. Nosotros tenemos elecciones el 6 de septiembre, la lista 10 dentro de la CTA, Unidad de los Trabajadores. Tenemos como candidato a secretario general a nivel nacional el candidato de lujo, para nosotros, que nos disculpen los compañeros además centrales, para nosotros el mejor dirigente sindical de la Argentina, el compañero Hugo Yasky, que va a encabezar nuevamente la central. Fue definido por unanimidad. Él había planteado que no quería seguir porque era diputado. Nosotros pensamos que es al revés, es mucho mejor que siga siendo secretario general, porque además el diputado de los trabajadores y trabajadoras, esto yo lo digo con mucho honor. Por ejemplo, proyecto del tema previsional, todo lo demás, yo soy uno de los que me ha llamado, o sea, he dicho, cada proyecto que presentamos llamamos a nuestros compañeros, me dicen qué es lo que quieren que llevemos adelante, y lo hemos vivido en carne propia. A mí me han llamado para decirme, Jorge, Hugo quiere que armes algo sobre este tema, sobre el otro, y así le ha pasado a otros compañeros y compañeras, así que para nosotros es un honor que esté Hugo como diputado y que encabece nuevamente la lista. A nivel provincial, por consenso de todos los sindicatos que forman nuestra central, que eso también es un orgullo para mí, ahí está, recordemos está el SOYEN, UNTER, Citrajur, APA, el FTB, trabajadores del hielo, trabajadores de la fruta, ha salido por consenso, por unanimidad. Me toca a mí encabezar nuevamente la central a nivel provincial, y en nuestra regional va el compañero Edgardo Straini, que es el actual secretario general de UNTER, va a encabezar la regional, y como adjuntos a nivel provincial va el compañero Loza, que acaba de ser electo nuevo secretario general del SOYEN, y la otra secretaría adjunto la integra el Citrajur por medio de la compañera Adriana Saber, que es compañera de Junta Ejecutiva del Citrajur. Así que tenemos una lista muy amplia. Es muy importante, no todas las centrales eligen por voto. La proyección provincial de SOYEN. Sí, es interesante. Así que, bueno, tenemos una lista que abarca muchísimos sectores, para nosotros muy importante, son muchísimos compañeros y compañeras que van a poder votar, y bueno, invitamos a que todo el mundo participe el 6 de septiembre y por supuesto que vote la lista 10, Unidad de los Trabajadores y Trabajadoras. Hugo suele atendernos cuando lo llamamos, siempre lo llamamos ante alguna manifestación y tal. Ya anotémonos para la semana que viene llamarlo y poder charlar un poquito respecto de las elecciones en la CTA y del rumbo en general de la CTA. Jorge, otra vez muchísimas gracias. No, gracias a usted por el espacio.